En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndeles el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestro tema, los 7 de la tentación al sacramento. Si no sabemos, no nos ubicamos rápidamente quiénes son los 7 o qué tiene que ver este número, pues recordamos que hemos estado platicando en primer lugar de los capítulos 20 y 21 del Evangelio de San Juan, para empezar. De hecho, hoy es el primer relato del capítulo 21. Hemos hecho 3 relatos ya, que están en el canal grabados, y son los 3 del capítulo 20. Hoy empezamos el capítulo 21. Estos 2 capítulos tienen que ver con la resurrección de Jesús. Nuestro curso en general se llama Frutos de la Resurrección. Y en este caso, ya hemos hablado, por ejemplo, de los 10, y los 10 se refiere a los que estaban cuando Tomás no estaba y Judas ya se había ido, por ejemplo. Ahora hablaremos de los 7. Vamos a ver quiénes son esos 7. Si los conocemos, si no los conocemos, si ya nos los habían presentado antes o algo más, ¿verdad? Y partiendo de eso, pues vamos a dar un mensaje bien bonito acerca de un paso, como decíamos ya en los temas anteriores también, es una conversión, ¿verdad? Y la conversión del día de hoy es ir de la tentación al sacramento. Vamos a ver a qué nos referimos con esto, por supuesto. Quise poner en la primera lámina a una persona que se viera un poquito desesperanzada, ¿sí? No sé, me da curiosidad porque cuando la busqué, yo busqué justamente personas desesperanzadas, venía esta fotografía que por una parte sí me parece como de alguien que está un poquito hasta triste, por así decirlo, preocupado. Eh, Alguien podría decir, no, para mí que nada más está descansando, ¿no? También puede ser, pero lo que me resultaba curioso es que el título de la fotografía era homeless en inglés, que significa personas sin techo, sin hogar, ¿verdad? Entonces, se me hace muy interesante porque el tema del día de hoy justamente tiene que ver con ese sentirse en casa o sentirse fuera del hogar, lejos del hogar, sin una patria, estar, como decía, realmente desesperanzado. Muy bien, entonces, pues vamos a ver por acá. En primer lugar, quiero decirles una primera cuestión acerca del Evangelio de San Juan. Todos sabemos, me parece, pero es bueno recordarlo y por si alguien no lo sabe, decirlo, obviamente para que no supongamos cosas, pero en general sabemos que el Evangelio de Juan es muy diferente a los otros 3 evangelios. Los otros 3, Mateo, Marcos y Lucas, de hecho son llamados sinópticos, que significa, la palabra hace alusión a que puestos de determinada manera, como en tipo columnas, se puede ver una cierta coherencia en el texto escrito. Sinóptico significa con la misma perspectiva, con la misma mirada. Entonces, es lo que quiere decir los 3 evangelios sinópticos. Pero si ponemos a Juan, Juan no tiene mucho que ver con estos evangelios, ¿sí? Juan tiene lo que se llama, por así decirlo, un esquema, para empezar, bien definido, pero muy diferente al esquema de Mateo, Marcos y Lucas. Cuenta algunas cosas que nadie más cuenta, eh, por así decirlo, olvida, no es la mejor forma de decirlo, pero exenta su evangelio de ciertos relatos que son importantísimos en los evangelios sinópticos. Es que es muy diferente, mucho, muy diferente. Ya por ahí se ha dicho también que, pues, que el autor de este cuarto evangelio fue el discípulo y apóstol San Juan, ¿verdad? Pues le llamamos el evangelio de Juan. Pero al día de hoy los estudiosos también ya tienen ciertas dudas sobre ese apartado. En realidad, entonces no sabríamos quién es el autor. Al día de hoy se le llama el cuarto evangelio, o se habla del autor del cuarto evangelio. No podemos dudar de ninguna manera que el autor de este evangelio haya sido alguien cercano a Jesús, eso es definitivo, ¿no? Pero, pues también la tradición ha hecho parte de toda este conjunto de ideas que nos han llegado y, pues, repito, pensamos que el autor es San Juan, que era el discípulo, que fue el apóstol. Es más, hay quien dice que fue el discípulo amado y todo lo demás. Entonces, es una suerte
de juntar muchos datos en donde quizá no tendrían que haber sido reunidos. Pero bien, una de las varias curiosidades que tiene este evangelio es que hace dos finales, ¿sí? Originalmente, el Evangelio de Juan, y de hecho al decir originalmente me estoy excediendo porque ni siquiera fue en el origen de su Evangelio, me estoy excediendo, ahorita digo por qué, pero lo voy a mencionar así. Originalmente el Evangelio de Juan terminaba en lo que hoy es el capítulo 20. Después del relato de Santo Tomás, que dice Señor mío y Dios mío, viene lo que se llama la conclusión del Evangelio. Muchas otras cosas hizo Jesús delante de los suyos, pero estos signos han sido puestos para que crean. Entonces, ahí está el leitmotiv, es decir, la guía, el motivo de todo el Evangelio, la fe, el creer. Y ahí acababa originalmente, ¿no? Pero de repente vuelve a empezar. El capítulo 21 es como volver a empezar el Evangelio. Entonces, se sabe que ese capítulo 21 fue un añadido. Es cierto que no todos están de acuerdo, pero los que no están de acuerdo se encuentran con mil dificultades más que los que aceptan que ese capítulo 21 fue un anexo posterior. Y hay muchas formas pues, de apreciarlo de esa manera. Algunas nos quedan lejos, pero otras no tanto. Porque el texto que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con una pesca milagrosa. Y resulta que la única vez que en ese sentido se habla de la pesca milagrosa es en el Evangelio de Lucas. Y se habla con un tinte muy parecido, no igual, pero muy parecido. Entonces dicen algunos, fíjate cómo este relato parece que originalmente no era de San Juan, aunque sí utiliza ciertas palabras que son propias de él, claro está. Pero también por otra parte usa muchos términos que San Juan no ocupa, usa una forma de hablar que San Juan no utiliza, pero sobre todo viene a desarmonizar lo que ya Juan había explicado, porque Juan había hecho dentro de su gran esquema, y fíjense cómo digo Juan como el autor del Evangelio, había hecho dentro de su esquema un gran orden, una gran secuencia, ¿no? Los famosos 7 signos, como los 7 yo soy de Jesús, porque el 7 es un número perfecto, hermoso, y de repente viene un milagro más, ese milagro viene como a quitar cierta armonía justamente en todo el Evangelio. Entonces, hay muchas pautas por las cuales se dice que ese capítulo 21 es un agregado posterior, y repito, la mayoría actualmente de los estudios del día de hoy sabe que es añadido, así lo afirma, y otros capítulos más también, pero en otro momento hablaremos del Evangelio de Juan. El día de hoy no toca más que decir eso porque es importantísimo lo que vamos a decir en esta ocasión. Habiéndonos puesto un poquito en esta sintonía del Evangelio de Juan, del cuarto Evangelio, pues nos encontramos con el capítulo 21 y vamos a leer los primeros 14 versículos. Solamente son 14, pero créanme que nos van a iluminar profundamente. Voy a leer. Dice así: Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dice: Voy a pescar. Le contestan ellos: También nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles Jesús: Muchachos, ¿no tenéis pescado? Le contestaron: No. Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: Es el Señor. Se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Díceles Jesús: Traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red.
Jesús les dice, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Amén. Muy bien, haré algunos comentarios, no podré irme tanto como yo quisiera versículo por versículo, pero sí algunos que me parezcan relevantes para el mensaje que queremos transmitir el día de hoy, no para el mensaje en general, porque el mensaje en general es muy bonito, muy lindo. Pero bien, fíjense cómo dicen los estudiosos que, y a partir de ahora lo que afirme, salvo que diga lo contrario, es cuestión de los biblistas. Bueno, dicen que el autor de este capítulo 21 intentó en primer lugar como que agarrarse un poquito de lo anterior para que no se viera como un corte muy abrupto, y por eso es que dice, después de esto, ¿qué es esto? Pues uno diría, después de lo que acaba de pasar, pero es que si vemos lo que acaba de pasar, el Evangelio acaba de terminar. Entonces no se refiere, dicen, a lo inmediatamente anterior, sino a todo lo ya dicho. Después de esto es todo lo que ya se supo, no únicamente lo inmediatamente anterior, ¿sí? Se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Segunda vez en el Evangelio que se menciona este mar. Y es importante porque la primera, lo voy a decir de una vez, fue cuando se hizo la grandísima y bellísima multiplicación. ¿De qué? De panes y peces. Se manifestó de esta manera. Primero, de hecho, el tema se llama los 7, ¿verdad? Dice, de la tentación al sacramento. Bueno, los 7. ¿Por qué los 7? Aquí está la razón. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo, que sabemos que eran 2, Santiago y Juan, y otros 2 de sus discípulos. Es decir, había 7 discípulos. En primer lugar, cuando decimos 7, pues ya tenemos que entender que se trata de estos al número, pero que sabemos que el ambiente judío y sobre todo los textos joaninos, pues usan mucho el simbolismo. Bueno, pues resulta que 7 es un muy buen símbolo que tiene que ver con una totalidad, ¿sí? Entonces, al decir que estaban estos, menciona 5 y a 2 no los nombra, no es tanto por decir quiénes estaban, sino cuántos estaban. Y al decir que eran 7, pues se refiere a todos, ¿sí? En realidad es un texto que hablará de todos los discípulos, no únicamente de esos 7, sino de todos. El 7 es un número simbólico, primer punto. Segundo punto, de una vez lo voy a decir porque de verdad que para mí este texto me da muchísimas vueltas en la cabeza cada vez que lo leo y más vueltas cuando lo puedo compartir. Porque recientemente he platicado con algunos de mis amigos, de mis compañeros, de mis alumnos también, y les he dicho que aquí en el versículo 3 hay una frase, más o menos así lo he dicho, que es horrible. Una frase que da miedo. De hecho, son 2 las frases que dan miedo. 2 frases así bien terribles en este versículo 3. Porque dice Simón Pedro, voy a pescar. Esa, mis queridos hermanos, es una frase terrible. Porque Pedro evidentemente se estaba refiriendo a pescar con red pececitos. Y esto en sí mismo no tiene nada de malo, en sí mismo. Pero si nosotros atendemos a la vocación de Pedro, recordaremos que Pedro se dedicaba a la pesca con redes de pececitos, y me gusta decirlo así, y Jesús lo sacó de allí. Sacándolo de allí, le dijo a Pedro, vengan y yo los haré llegar a ser pescadores de hombres. Curiosamente, en el griego dice, los haré llegar a ser. Y esto es preciosísimo, llegar a ser. Dice, los haré llegar a ser,
Dicen los que saben de Biblia que significa que van a ser pescadores de hombres, pero porque Jesús va a moldearlos. No porque ellos tengan una capacidad increíble, sino porque es el mismo Señor el que los va a moldear para que sean pescadores de hombres. Bueno, pues resulta, insisto, que Jesús los sacó de ser pescadores para llegar a ser pescadores de hombres. Esa es la vocación, es el llamado. Pero resulta que el versículo 3 dice Pedro, voy a pescar. ¿Qué está diciéndonos aquí el evangelista? Que Pedro va a ir a su vida de antes. De hecho, y eso es importantísimo, importantísimo, porque los verbos griegos, de inicio, tienen una gran relación con los nuestros, por supuesto, pero se pueden ir distinguiendo distintos tipos de presentes, distintos tipos de futuros, distintos tipos de pretéritos o perfectos, ¿sí? Y en este caso, Pedro dice, voy a pescar. Es un presente, pero dicen quienes saben de lenguas bíblicas que este presente es un presente permanente. Es decir, que cuando Pedro dice, voy a pescar, no se refería únicamente a ese momento, sino que Pedro estaba anunciando su intención de volver a ser pescador como lo era antes. Voy a pescar voy a pescar ahorita y los días que vienen. Volveré a mi vida de antes. Aquí, de una vez, voy a anunciar lo que tengo que anunciar el día de hoy, por si se nos acaba el tiempo después del anuncio y ya no puedo ir con más puntos importantísimos e interesantísimos de este texto, pero tengo que anunciarlo. Fíjense que esta, esta es la gran tentación. Habiendo visto a Jesús, habiendo experimentado su amor, su misericordia, habiendo sido testigo de sus milagros, habiendo escuchado sus grandes predicaciones, la gran tentación es volver a la vida de antes. Y alguien puede decir, pero ¿cómo se puede volver a la vida de antes si ya conozco a Jesús? Si yo te dijera, es de lo más común que te imaginas. ¿Por qué? Porque a veces vuelves a la vida de antes disfrazado de hombre nuevo, disfrazada de mujer nueva. Es decir, ya nos colgamos una cruz, quizá ya hasta vamos a misa, pero seguimos con lo de antes, ¿sí? Que quizá no son, fíjate qué interesante lo que te voy a decir, no son los mismos pecados de antes, sino la misma raíz de ese pecado que tenías antes y que ahora lo has tapado porque sí, ya no quieres tener ese pecado, pero esa raíz tuvo su brote por otra parte y ahora tienes otros pecados. ¿Por qué? Porque no ha quedado realmente limpio, solucionado esa herida, ese pecado que tienes, y entonces constantemente estamos volviendo a la vida de antes. Yo suelo decir lo siguiente porque lo veo constantemente. Me entristece, sí, sí me entristece, pero no me espanta. Gente que de un momento para otro, muy motivada, muy emocionada, de repente quiere conocer mucho de Jesús, quiere participar mucho en las cosas de la iglesia, en las misas, en donde pueda, y empieza, pero apenas habiendo conocido a Jesús y todo esto. Y a mí me da mucha tristeza porque la mayoría de esas personas, yo uso una palabra que usábamos antes, la mayoría de esas personas se quema. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús se emociona, por supuesto, pero a veces uno se emociona tanto que quiere hacerlo todo y se quema, ¿verdad? En lugar de administrar perfectamente, bueno, vamos poco a poco, vamos avanzando y que quede bien firme el piso para que cuando tengamos que darlo todo, lo demos todo más así exactamente. Y al principio muchos quieren como comerse el mundo a bocados y terminan atragantándose, ¿verdad? Entonces a mí me conflictúa mucho eso, les digo, me da tristeza, no me espanta porque lo he visto muchísimas veces. Y al final de cuentas, ¿qué pasa con esa gente que durante un tiempo fue un ejemplo a seguir?
pues vuelve a su vida de antes, ¿verdad? Y como dicen algunos, y lo peor de todo es que regresan y ahora regresan vacunados. Ya no es tan fácil que acepten de nuevo el mensaje de salvación. Pero es un ejemplo nada más. Tengo muchos ejemplos más. Por ejemplo, otro que a mí me llama también la atención, y este sí me da miedo. Este me da miedo. ¿Cuál es? El de los matrimonios que durante un tiempo vivieron en unión libre, vivieron solamente casados por lo civil o algo así, conocen al Señor, se animan y dicen, bueno, pues vamos a casarnos por la iglesia, cosa de aplaudirse, por supuesto, de reconocerse, es una cosa admirable, por supuesto. Pero cuando yo tengo la oportunidad de hablar con esos matrimonios, antes de que se casen, siempre les digo lo mismo. Les digo, queridos matrimonios, ustedes han decidido casarse por la iglesia y eso es genial, pero tengan en cuenta que en el momento en el que se casen por la iglesia, les puedo casi asegurar que van a empezar a tener problemas. Problemas que antes quizá no tenían. Antes no se peleaban por el dinero y ahora se empiezan a pelear por el dinero. Antes no se peleaban por familiares y ahora se empiezan a pelear por familiares. Antes no se peleaban por nada y ahora se pelean por todo. Y entonces aquí viene la gran tentación. ¿Cuál creen que sea? ¿Para qué nos casamos por la iglesia? Estábamos mejor antes, ¿verdad? Esa es la gran tentación, añorar la vida donde no estaba Cristo o donde no estaba Dios en general, y van a ver por qué lo digo. Esa pseudo nostalgia es justamente una tentación. Dicen algunos espirituales que el diablo, una forma de ponerte en tentación, es sugerirte recuerdos de tu vida anterior que tú realmente disfrutabas. ¿Por qué? Porque así dirás, ay, qué bien estaba allá, qué bonito era esto, aquello, no era tan bueno, si quieres ver así, pero me la pasaba yo súper bien y de repente viene la tentación de volver a la vida de antes. La misma Biblia nos menciona esta grandísima tentación. Salen de Egipto los israelitas. Dios los acompaña en su salida. El Señor les ayuda a abrir el mar. Pasan el mar sin que les pase nada. Llegan los egipcios y mueren allí. Son hundidos, dice la escritura, los carros del faraón y todo esto. Llegan a la orilla y empiezan a cantar alegres, emocionados, porque han visto las maravillas, han visto el brazo fuerte de Dios. Ay, son felices. Pero unos días después se meten al desierto, empiezan a caminar, empiezan a tener dificultades y ahí viene justamente esa terrible tentación con esa frase terrible. Estábamos mejor en Egipto. ¿Cómo crees que vas a estar mejor en Egipto? Es imposible estar mejor sin el Señor que con el Señor. Es imposible. Pero la tentación es la tentación. Y nos hace pensar, nos hace creer que efectivamente estábamos mejor antes. Decían los judíos cuando iban al desierto, en Egipto por lo menos teníamos ajos, cebollas, sandías, teníamos cosas que comer. No, que aquí dice, nos trajeron a morir de hambre. Y se enojan y reclaman y empiezan a caer en la tentación, estábamos mejor antes. Mis queridos hermanos, esa es la gran tentación. Esa es la gran tentación, querer volver a la vida de antes. Voy a continuar por los tiempos, pero ahorita voy a remarcar este punto, Voy a remarcar este punto. Me gusta decir que lo peor de esto es que generalmente no nos vamos solos. En cuanto dice Pedro, voy a pescar, ¿qué dicen los otros 6? Vamos contigo. Ya se jaló Pedro, ya se jaló a los otros 6. Fíjate nada más qué interesante, ¿no? Esto yo siempre he dicho cuando lo comento, siempre les digo que esto es un tema para los líderes de grupos, comunidades, parroquias. Es un punto para ellos. Recuerda que lo que tú hagas, los demás también van a verse invitados a hacerlo.
Y en este caso Pedro era el líder, el guía, que dijo, pues voy a mi vida de antes. ¿Y qué dijo los demás? Pues vamos contigo, ¿no? No, hombre, entonces hay que tener mucho cuidado cuando se es guía, hay que tener mucho, mucho cuidado. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. ¿Por qué de noche? Alguno querrá entender el simbolismo de la noche y que se fueron ahí sin el Señor. No, la verdad es que, aunque pudiera haber un simbolismo allí presente, la verdad es que para quien conoce aquellos lugares, dice Raymond Brown, sabe que es mejor pescar de noche, que en el mar de Galilea, mar de Tiberíades, se pesca mejor de noche, y que pescando de noche puedes tranquilamente vender tu pececito bien fresquecito en la mañana y no el pez de ayer que pescaste un día antes durante el día justamente, ¿no? Entonces fueron y dice, y no pescaron nada. Tampoco es que fuera algo imposible, ¿no? Que siempre se pescara algo, y tampoco es que realmente no hayan pescado ni un pescadito, ¿no? Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Aquí viene ese punto de los que les digo que no es armónico con lo anterior, porque ya Jesús se ha parecido a los suyos y de repente esos no lo conocen. Más adelante el relator intentará corregir esta parte, pero de entrada ya nos dijo que no lo conocían, ¿no? No sabían que era él, cuando ya deberían saberlo. Y hay gente que dice que era porque estaba transfigurado y demás. Eso no tiene sustento propiamente, ¿no? Les dijo Jesús, muchachos, ¿no tenéis pescado? Y le contestaron, no. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Igual, muchas interpretaciones hay sobre esto, ¿no? No solamente una. La primera, la más sencilla. La derecha era el lado de la suerte. Entonces dicen algunos, no, pues le dijo echen a la derecha porque pues generalmente es el lado de la suerte. No, muy básica, pero que dicen que no es la más segura. Otra también muy interesante es que ya estaban acercando, y por eso, de hecho por eso lo escuchan, estaban cerca ya de la orilla, y dicen algunos que para un vigía, para un visor que está en la orilla, más alto que el nivel del agua, obviamente, puede ver los bancos de peces a un lado de las barcas. Y entonces que probablemente lo que dijeron fue, mira, Jesús estaba viendo, bueno, nos dice que echemos la red a la derecha, pues le echamos. Y entonces sería como que algo nada más de mejor perspectiva. Tampoco es imposible, pero no es lo que creen. Generalmente los estudiosos afirman que aquí lo que se ve es una manifestación de la divinidad de Jesús, que en realidad esa abundancia de peces fue obra de Jesús, ¿sí? Entonces, pues no fue ni la suerte por una parte, ni que estuviera viendo por dónde estaban los peces, sino simplemente fue obra de la divinidad de Jesús. Cuadra muy bien con el Evangelio. Con el texto en sí mismo no sabemos si era la intención este capítulo 21, versículos 1 al 14. Y menos porque algunos estaban recordando, bueno, pero es que esto me suena, me suena. Así es, en el capítulo 5 de San Lucas también se nos cuenta esta pesca milagrosa. Bueno, yo le digo esta, pero para muchos son dos distintas. Primero porque la otra fue a inicios del ministerio público de Jesús y esta es después de la resurrección de Jesús. Para quienes leen la Biblia literalmente, pues son dos distintas. Para mí, por ejemplo, en mi poquedad de vista, encuentro varios puntos que están a la base de la primera pesca milagrosa y que aquí se han como pues puesto en sintonía con el mensaje que se quiere dar, pero que el relato a la base es el otro. Y para mí es eso justamente, ¿no? Echen la red derecha y algunos manuscritos están de acuerdo conmigo, o yo estoy de acuerdo con ellos, porque de hecho le agregan, pues Señor, no estamos seguros, pero en tu nombre lo haremos. Eso lo dice en Lucas, justamente, ¿no? Y le echaron y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. Ese tema, perdón, el tema de la abundancia pues de una cantidad increíblemente grande, es un tema ampliamente juanino, ¿sí? Porque se habla, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, de la abundancia de vino, de la plenitud del Espíritu Santo, se habla de la multiplicación de los panes, siempre es la abundancia, la abundancia, la abundancia, el perfume, cuando Jesús fue enterrado, perfume abundante,
todo esto implica justamente la presentación de Jesús como Mesías. Entonces, esta primera alusión a la abundancia sería justamente lo que decíamos ya, la corroboración de que la palabra de Jesús era una palabra divina. Echen la red a la derecha. Entonces, el discípulo a quien Jesús amaba, que muchos todavía identifican con San Juan, pero no hay seguridad sobre eso, le dijo entonces a Pedro: es el Señor. Pedro se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Una vez escuché algo que yo también lo he dicho en otros momentos, repitiendo aquello que escuché, acerca de que Pedro hacía todo al revés, ¿no? Porque uno sabe que para poder nadar es mejor nadar desnudo que con ropa. La ropa se moja, pesa y se te dificulta más nadar. Pero Pedro hacía lo que quería, ¿verdad? Tiene en parte mucho que ver con su temperamento. Pedro, como recuerda Carlo María Martini, que en paz descanse, biblista jesuita italiano muy bueno, decía que Pedro era de temperamento primario, es decir, que hacía las cosas sin pensar, así como le nacían, ¿no? Entonces, así como tenía muchos aciertos por su honestidad, también tenía muchos errores por sus arrebatos, ¿verdad? Entonces aquí dice que eso es clásico de Pedro, ¿eh? Ver que de repente escuchó es el Señor, se pone el vestido y se va, se lanza al mar, es típico de Pedro, típico. Pero viene una cosa interesante. En realidad, las palabras griegas pueden ser traducidas de muchas maneras. Para decir esto de se puso el vestido, pues estaba desnudo. Fíjense, cuando alguien dice que estaba pescando desnudo, uno tiene que empezar viendo lo racional, por supuesto, ¿no? Y lo racional dentro del ambiente judío, curiosamente se repite con nosotros, pero dentro del ambiente judío no era nada lógico que Pedro estuviera 100% desnudo, ¿sí? No era lógico para nada. Bueno, entonces se empieza a ver las otras palabras y se ve que la palabra o el verbo puso, poner, se puso el vestido, también se puede traducir como ceñir. Ah, ceñir. ¿Y qué significa ceñir? Pues como amarrar, como con un cinturón, ¿verdad? Se ciñe el vestido. Y entonces se empieza a hacer uso de otras traducciones de las mismas palabras y se dice que en realidad desnudo haría referencia a que solamente estaba con algo así como con un taparrabos, como con un calzón, como le llamamos también nosotros, y que cuando se puso el vestido, pues se puso algo muy ligero, ¿sí? Eso, pues, no se corresponde perfectamente bien. Hay otros que dicen que existía algo así como un manto muy ligero, que iba sobre las prendas interiores. Hago paréntesis. Algunos dicen que este manto muy ligero se refiere a que lo llevaba puesto Pedro y le cubría justamente del frío y del sol, por lo cual era casi imposible que estuviera desnudo, porque pescar así era mal visto y además era muy negativo en el frío de la noche, entonces no se refiere a que estuviera realmente desnudo, pero algunos dicen que podía estar desnudo sin ropa interior, pero que este manto, que era muy vaporoso, por así decirlo, sí lo tenía puesto y que estaba, dicen así, que estaba desnudo debajo del manto, pero es ya muy rebuscado. La mejor idea y traducción es la siguiente, que no estaba desnudo, sino que tenía su ropa interior, que tenía ese manto, por lo cual estaba realmente, en realidad semidesnudo, que lo tenía como bombacho, y que cuando dice se puso el vestido, en realidad lo que hizo fue amarrárselo porque le iba a dificultar nadar. Entonces, no se puso vestimenta, se ciñó la que tenía para que no se le dificultara nadar. Y entonces es lo que, pues, los estudiosos llegan a esta conclusión y dice uno, bueno, ahora sí le entiendo más. ¿Por qué? Porque también era demasiado raro que Pedro, repito, hubiera estado desnudo, lo cual no habría sido lo más lógico ni obvio. Luego que se hubiera vestido para ir, pues no. Algunos dicen que estaba desnudo y que se puso el vestido porque para saludar a Jesús no podía aparecer desnudo. Bueno, pues esa es otra idea, pero tendríamos que admitir que estaba desnudo, que ya dijimos que es muy difícil de admitir, ¿no? Bien, entonces él se fue, se adelantó
Y los demás vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pero como ya estaban cerquita, dice a unos 100 metros, 200 codos, pues fue muy fácil para ellos, ¿no? Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Ah, Jesús ya empezó Jesús. Díceles Jesús, traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Esa es una de las más bonitas inclusiones que hace Jesús de sus discípulos. Jesús, por así decirlo, ya ha realizado, llevado adelante, anticipado la comida. Pero para este momento necesita de lo que el otro también puede dar, ¿sí? Entonces, qué interesante porque Él no hace lo que nos toca a nosotros, ni nos excluye, por el contrario, nos incluye y con lo que tenemos. ¿Se acuerdan que les había preguntado si tenían peces? Y dijeron que no, ahora sí tienen. Cuando no tienes peces, el Señor te dice dónde pescar, cómo pescar. Pero cuando tienes peces, entonces el Señor te dice, préstalo porque ahora lo vamos a compartir. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aún siendo tantos, no se rompió la red. Aquí, obviamente, tengo que hacer un comentario. De hecho, lo voy a ir leyendo porque esto es preciosísimo, pero de verdad preciosísimo, sobre por qué 153. No sé ustedes, de lo que yo más he escuchado así tranquilamente, es que 153 era el número de especies de peces que había en el mar de Galilea. Con lo cual, el autor del Evangelio intentaba hacer una alusión a los 153 peces, perdón, al decir 153 peces, quería hacer una alusión a todas las especies o todas las razas del mundo, todas las nacionalidades, entonces hacer alusión a una universalidad, ¿sí? Y que la red simbolizaría evidentemente la iglesia. La iglesia que, al igual que la túnica de Jesús, no se puede romper. Es una, de una pieza, ¿verdad? La túnica, la red es una y no se puede romper. Es una bonita interpretación, pero hay cosas que no nos van a dejar en paz. Primero, ¿quién propuso esta cuestión? San Jerónimo. Y San Jerónimo, que fue un gran estudioso de la Biblia, vaya, septiembre, el 30 es cuando celebramos a San Jerónimo, pero el todo septiembre es mes de la Biblia, precisamente por él, justamente. San Jerónimo menciona que un zoólogo había descrito esas 153 especies y que de allí salía esto justamente de que era alusión a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos que iban a ser evangelizados. Y repito, se oye muy bien, muy bonito, pero tiene varios defectos. En primer lugar, que el escritor del Evangelio tendría que haber conocido también la obra de aquel zoólogo, que era griego, por cierto, ¿no? Que Jerónimo lo supo, pero siglos después, ¿sí? Entonces, así como que el autor del Evangelio tendría que haber conocido primero la obra. Pero ¿qué creen? Que la obra en realidad no habla de 153, sino de hecho 157. Entonces, y viene otro punto más importante. Como estamos viendo, bueno, lo dejo así nada más, que 153 peces tendría que ser alusión a personas. Ya entendimos, ¿no? Todas las personas que iban a ser pues convocadas y evangelizadas, pero eso nos presentará un problema más adelante. No es la única, ¿eh? No es la única de las propuestas que se ha dado. Fíjense, les voy a leer aquí otra muy interesante. Bueno, 153 es la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 hasta el 17. Si uno suma el 1 más 2 más 3, números consecutivos hasta el 17, suma 153. Entonces, para los escritores y estudiosos de la lengua hebrea, pues esto les llamaba la atención muchísimo, ¿verdad? Porque decían es que estos cuates hacían eso, y en la Biblia hay otros ejemplos donde se hace esa sumatoria, y es muy interesante, ¿eh? Pero la pregunta no es si es cierto que dan 153, sumando del 1 al 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
porque sí da 153. Entonces eso es muy interesante, es una sumatoria con base en 17. El problema es qué significa el 17. ¿Por qué 17? ¿No? Y ha habido muchas, pero muchísimas propuestas. Había una que bonita, pero que nada que ver, porque es muy lejana cuando escribió, que decía que el 17 era la suma del 10 y el 7, 10, 10 mandamientos y 7 sacramentos. No tiene nada que ver porque eso vino mucho tiempo después. Que si no era la sumatoria del 9 y del 8, porque eran 9 los coros de los ángeles y 8 las bienaventuranzas, ¿no? Por ejemplo, voy a ir leyendo por acá también algunas otras propuestas, ¿no? Eh, Números triangulares con base en 17, por ejemplo, estaba diciendo que el número 153 era un símbolo numeral de la perfección y que por tanto estaba ahí simbolizada la perfección. El 7 y 10, que el 7 era justamente la totalidad y el 10 también como que una totalidad distinta, pero bueno, y empiezan a dar que hace alusión el 7 a los 7 discípulos, como también aparece en los 7 el número simbólico en el Apocalipsis. No, empieza a dar una cantidad increíble, pero primero, ninguna ha tenido fuerza para ser creída. Y segundo, perdón, pues que todo lo que estamos diciendo tendrían que haberlo conocido los lectores del Evangelio. Y entonces estaríamos muy lejos. Algunos dicen, por ejemplo, que Cirilo de Alejandría, que divide el número en 153. El 100 representaría la plenitud de los gentiles, no sé por qué lo diría, el 50 el resto de Israel y el 3 la Santísima Trinidad. Para Ruperto de Deutz, el 100 representa a los casados, el 50 a los viudos y el 3 a los vírgenes. Bueno, pues repito, todo eso es muy lejano. Hay otros también, además de todos esos, que hablan de la gematría. La gematría es que como las letras son las mismas figuras que los números, se podía sacar de un nombre un número. La cuestión gemátrica más conocida es el 666 del Apocalipsis, por supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, dice alguno que el 153 es el número de una frase que significa la iglesia del amor, y que el 153 haría alusión a la iglesia del amor. Pues miren, repito, se han dicho, y no leo todos, por supuesto, porque hay muchísimas propuestas. A mí, hace poquito, unos alumnos me preguntaban justamente eso. Dicen, profe, ¿por qué 153? Les digo, le respondo rápido y luego desarrollo un poquito. Les digo, rápido, no sabemos. ¿Por qué 153? No sabemos. Les desarrollo un poquito y les desarrollo 2 o 3 ideas como las que estoy ahorita diciendo, pero al final de cuentas, pues son eso, propuestas y que no sabemos. Así que queda al aire esto. Repito, una de las más conocidas, que eran 153 especies, y haría alusión a todos los que iban a ser evangelizados, pero pues bueno. Entonces, después de esto dice Jesús, vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Viene entonces Jesús, miren esto, viene entonces Jesús, toma el pan y se los da. Y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Qué curioso porque, en primer lugar, pues sí fue la tercera, pero sin contar a María Magdalena, por ejemplo. Se presentó el mismo día de la resurrección, se presentó 8 días después y ahora se presenta una vez más. Entonces pareciera que sí la tercera vez, pero sin contar a María Magdalena, ¿no? Entonces, quizá esta tercera vez lo que quiere hacer es remarcar. Lo que yo quiero remarcar por mi parte es justamente este punto. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da. Toma el pez y se lo da. Esos verbos han pasado ya a nuestra iglesia y suelen hacer alusión a la Eucaristía. ¿Sí? Curiosamente, lo tengo que decir obviamente, ¿no? No todos los autores ven aquí un desarrollo eucarístico, pero yo sí quiero proponerlo junto con los autores, ¿verdad? Yo, simple lector, los demás autores lo proponen. Yo quiero presentar aquí, quiero proponer que allí sí tenemos un símbolo de la Eucaristía. No una Eucaristía propiamente dicha,
por ejemplo, la Eucaristía de Lucas 24, 13, 35, los discípulos de Maús, es una Eucaristía bien hechecita, donde vemos la primera parte, como la Eucaristía del día de hoy, como la misa del día de hoy, la primera parte es la explicación de las Escrituras y la segunda parte es la fracción del pan, que es lo que hacemos el día de hoy y es lo que ahí está puesto definitivamente, ¿no? Segundo, dicen algunos que no puede ser cierto porque el pez nunca se usó como símbolo de la Eucaristía, propiamente dicho, porque los símbolos de la Eucaristía pues, fueron el pan y el vino. Pero hay algunos que dicen que en ocasiones sí han encontrado indicios pictóricos de la Eucaristía donde hay peces y panes. Algunos dicen, no, pues la verdad es que seguramente será solamente por la multiplicación y ya. Pues sí, pero la multiplicación es un anticipo, un símbolo de la Eucaristía. Por eso es que les digo que en realidad esto sí podemos entenderlo como un sacramento, ¿sí? ¿A qué me refiero con un sacramento? Sacramento no en la definición eclesiástica de nosotros, doctrinal, sino en un sentido más amplio. Sacramento es el símbolo de una realidad distinta. Y en este caso, esto no es una mera comida por educación. En este caso, esta comida está sirviendo para que vuelvan a la vida a la que los llamó Jesús, para que no se vayan otra vez a la vida de antes. Y voy a cerrar haciendo una lectura bien interesante, pero bien interesante porque, fíjense, se los voy a decir así. El texto que voy a leer a continuación, primero Dios, lo escucharemos la semana siguiente en el último de nuestros temas. Primer punto. Pero por otra parte, cuando lo lea o cuando lo leamos la semana siguiente, usaré otra traducción. ¿Sí? A continuación voy a usar una traducción de un especialista de apellido McDowell, que él dice lo siguiente, fíjate, leímos hoy capítulo 21 versículos 1 al 14, pero voy a leer el versículo 15, que es propio del tema de la semana siguiente. Pero vean esto, dice, después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Solo leo el versículo 15. Y de ese versículo solamente voy a hacer énfasis en una cosa, en una sola cosa. La pregunta con la que inicia Jesús, ¿me amas más que estos? En la traducción ordinaria, y que es la que vamos a utilizar la semana siguiente, primero Dios, ¿me amas más que estos? Es Jesús preguntándole a Pedro, Pedro, ¿me amas más que Natanael, que Tomás, que los de Zebedeo? ¿Me amas más que estos? Y lo voy a decir la semana siguiente, primero Dios. Y los demás viéndolo así como que, a ver, dile que de verdad lo amas más que nosotros. Dile, dile. Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pero hay otra traducción posible. Y la pregunta sería, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? No que estos, sino que a estos. Es decir, no, voy a poner así, de entrada, no es que tú me ames más que ellos me aman, sino que tú me amas más de lo que los amas a ellos. Pero aquí el punto importante es, ¿qué es estos? Y según la tradición, estos se refiere a la barca, a la red, a todos los instrumentos de pesca de Pedro. ¿Me amas más que tu vida anterior, Pedro? ¿Me amas más que lo que ya estaba haciendo otra vez? ¿Realmente me amas más? Híjole, qué pregunta del Señor nos deja el día de hoy.
¿Me amas más que a todo aquello que antes amaste? Que a todo aquello que probablemente sigas amando, pero ¿me amas más? Porque esta misión requiere amar al Señor sobre todas las cosas. Solamente así podremos salir de la tentación y entrar al sacramento de la comunión. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que os proteges tanto como verdadera Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.